A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los We set Apóstoles. sail from Torres. En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis, de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Spent some time in that city. Allí nos detuvimos unos días. We went outside the El city. sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. If you consider me a Si believer, están convencidos come and de stay. que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a Word of the aceptar. Lord. Palabra de Dios, te alabamos, The Lord Señor. takes delight in his people. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Sing to the Lord a new song. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Let them praise his name in the Alaben su nombre con danzas. let them sing praise to him. Cántanle con tambores y For the cítaras, Lord loves his people. porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Let the faithful exult in Que glory. los fieles festejen su gloria For joy upon their y canten jubilosos en praise filas, of God be in con their vítores a Dios is the en la glory of all his boca. faithful. Hallelujah. Esa es la gloria de sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. The Spirit of truth will testify to El me. Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes darán testimonio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, I will send cuando venga el defensor, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se tambalee su fe. Los excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Today in the Gospel, El día de hoy en el Evangelio vemos que Jesús habla del Espíritu Santo, whom I el defensor, the Father, quien él dice, a quien yo les enviaré del Padre.
Vemos que están obrando juntos, el Padre y el Hijo. Yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Y vemos esto manifestado en los Hechos de los Apóstoles hoy con Lidia, que leemos de hoy. Ella es mercader de ropajes púrpuras. Ella tiene es- algo, una posición acomodada. Leemos que ella adora a Dios y que ella escuchó y que abrió su corazón y escuchó lo que Pablo decía y le invita a su casa. El Señor le abrió el corazón y esta apertura del corazón es a través del Espíritu Santo que obra en ella para revelar la revelación de Jesucristo a ella. El Espíritu Santo, el defensor, es enviado sobre la iglesia para potenciar a los discípulos a que salgan y anuncien el misterio de Cristo. Vemos la obra del Espíritu Santo, por supuesto, a lo largo de la vida de Jesús. El mismo Espíritu nos enseña a la iglesia, que les habló a los profetas, que sostiene e inspira a la iglesia en su labor de proclamar la palabra de Dios y la prédica de los apóstoles y los autores de las Sagradas Escrituras. Esto proviene directamente de los documentos de la Iglesia que hablan hermosamente acerca de la obra del Espíritu Santo. Y en las Escrituras mismas vemos que María, que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, que la Virgen María concibe a través del poder del Espíritu Santo. Lo vemos presente al comienzo del ministerio de Jesús en las riberas del Jordán. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. El poder del Espíritu Santo está manifiesto en su bautismo. Él es un solo Dios junto con el Padre, junto con el Hijo y con el Padre y el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 7 leemos que el mismo Espíritu Jesús obra, habla y se regocija. Hebreos 9:14 habla de que en el Espíritu Jesús se ofrece a sí mismo y como a medida que su visión llega a su fin, según el relato de San Juan, Jesús mismo claramente relaciona la entrega de su vida al envío del Espíritu a aquellos que creen en Él en San Juan 16. Así que a través de su muerte, resurrección y ascensión, el Padre envía el Espíritu Santo sobre la iglesia. Jesús resucitado lleva en su carne las marcas de su pasión y luego desciende su Espíritu. Recuerden que Él sopla sobre ellos y les da el perdón para perdonar el pecado en el aposento alto. Y los discípulos mismos comparten en la misión de Jesús. Tenemos el gran encargo, el envío de los apóstoles. Lo vemos en Pentecostés, pero también en la ascensión, el envío de los 12. El Espíritu Santo, escuchamos, había de enseñar a los discípulos todas las cosas y ayudarles a que recuerden todo lo que Cristo había dicho, a enseñarle todas las cosas y ayudarles a recordar todo lo que Cristo les había enseñado. Él es el Espíritu de la verdad, guía a los discípulos a toda la verdad. Y finalmente, en Pentecostés, con María, el Espíritu nuevamente obra de manera poderosa, potenciando a los discípulos para que proclamen el Evangelio, para que salgan del aposento alto y prediquen. El Espíritu Santo nos faculta que escuchemos la palabra del Padre. El Padre se revela a sí mismo a nosotros, su plan de salvación a través de su palabra. Y esa palabra es pronunciada a través del hálito del Espíritu Santo y ese mismo Espíritu sigue trabajando para disponernos para que tengamos fe. El Espíritu Santo inspira las escrituras, la tradición, guía el magisterio de la iglesia, obra a través de los sacramentos de la iglesia y en nuestra oración personal el Espíritu intercede por nosotros.
obra en los carismas y ministerios de la Iglesia, obra señales y portentos que vemos en la Iglesia primitiva y las vidas de los santos, e incluso en la santidad que vemos en las vidas de los santos. Manifestación de la santidad de Dios es a través del Espíritu Santo. Así pues, está muy presente en nuestras vidas. Y creo que es bueno recordar que el corazón de Lidia se abrió para poner atención a lo que Pablo decía. Es algo bueno recordar cuando tratemos de llevar hermanos a la fe, darnos cuenta que no va a funcionar sin el Espíritu Santo. De hecho, es completamente dependiente del Espíritu Santo de Dios. Puede que estemos llamados a ofrecer palabras o el testimonio de nuestras vidas, pero es el Espíritu Santo el que abre los corazones de las personas para que reciban esa palabra. Jesús es ungido con el Espíritu Santo, manifestado en su... y cuando es glorificado, Él envía el Espíritu Santo con el Padre, a aquellos que creen en Él. La tercera persona de la Trinidad desciende sobre nuestros corazones, el espíritu de comunión que nos acerca hacia el misterio de la iglesia y el misterio de la comunión con Cristo. Jesús le llama el defensor, el paráclito, y esta palabra significa aquel que está llamado al lado de uno. Él está con nosotros, desciende en nuestros corazones y obra en nosotros. Y que Cristo, que toda su obra de hecho es una misión en conjunto del Hijo y el Espíritu Santo. Los dos obran juntos. Los padres de la iglesia hablan de las dos manos del Padre, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos en Cristo, y creo que eso es importante, a diario, en Cristo la revelación plena de la verdad divina. Todo lo que necesitamos para nuestra salvación nos es dado en Cristo. Él es la palabra que el Padre nos habla a nosotros. Él revela al Padre, revela a Dios a nosotros y su plan de salvación. Todo lo que necesitamos está en Cristo. San Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y todo a quien el Hijo desea revelarlo. Vaticano II describe de esta manera que la verdad más profunda de Dios y la salvación del hombre brilla en Cristo, quien es al mismo tiempo el mediador y la plenitud de toda la revelación. Que la palabra es la revelación definitiva de Dios, es la razón fundamental. La iglesia es misionera por su naturaleza misma, porque tenemos esta revelación preciosa en Cristo, del Padre y su plan para nosotros, y esto impulsa a la iglesia para que salga al mundo, como vemos que San Pablo hace en los Hechos de los Apóstoles. La iglesia es misionera por su naturaleza propia. Ella es enviada al mundo, y esto es por el poder del Espíritu Santo. Así pues, ingresamos a la comunión con Dios a través de Cristo y la obra de su Espíritu Santo. Tenemos que orar y pedir para que ese Espíritu obre en nuestras vidas, rogar que ese Espíritu descienda sobre otros para la conversión, quizá nuestros seres queridos, aquellos que en especial queremos que sean parte de la iglesia. Lo escucho a diario como sacerdote. La gente se preocupa por familiares y amigos, por su salvación. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo obre en sus vidas como obra en la nuestra, porque no depende todo de nosotros. No se trata solo de nuestras palabras y acciones y actividades. Si el Espíritu Santo no se presenta, no va a suceder. Así que tenemos esa dependencia absoluta y radical de ese Espíritu de Dios. Hemos de pedir que interceda por otros para que ellos también reciban ese Espíritu Santo.